Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Gracias le damos a Dios por darnos la fortaleza y el ánimo para seguir hablando de su palabra y poder llegar a muchas personas que pues obviamente como seres humanos todos tenemos necesidad de la palabra de Dios, porque recordamos que Jesús dice, no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos subsistir pues sin comida tal vez por algunos días, sin comida física, sin dormir, pero sin palabra de Dios definitivamente no subsistimos por mucho tiempo, porque el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida, y este cuerpo físico, por más que lo cuidemos y lo alimentemos, se va a terminar, se va a acabar, se va a hacer nada, pero nuestra alma, nuestro espíritu pues es eterno. El apóstol Santiago habló y dijo, desechando toda abundancia de malicia, de maldad, de cosas malas que hay en el alma, dice, desechémoslas para que podamos echar mano de la palabra implantada, la palabra de Dios que está implantada en nuestro espíritu. Y solamente cuando nos vaciamos de todas esas cosas malas que están en nuestra alma, emociones, pensamientos, ideas, pasiones malas, todo aquello que incluso puede parecer que no sea malo, pero que nos estorba y que lo hemos reemplazado muchas veces por la palabra de Dios. Hemos hecho la palabra de Dios a un lado y hemos decidido vivir por las filosofías de este mundo, las cuales pues pueden a veces trabajar, servir hasta cierto punto, pero no para siempre, ni tampoco pueden ser comparadas al resultado que da la palabra de Dios, porque en este mundo pues yo no conozco a nadie que pueda cambiar por completo su vida como lo hace la palabra de Dios, solamente basado en filosofías de este mundo. Hay muchas personas súper inteligentes y han habido a través de la historia, pero han fracasado al final del día. Gandhi decía, el señor Gandhi, que era de la India, un hombre pacífico, llegó a una iglesia en una ocasión, pues desafortunadamente no lo recibieron muy bien, porque la India en ese entonces estaba bajo el poder de los británicos de Inglaterra, y en todas las esferas sociales se movía el poder de Inglaterra, en la misma iglesia también. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Él llegó y no lo recibieron muy bien, y él dijo, bueno, pues entonces esto no es tan bueno como muchos dicen, ¿verdad? Y entonces él se dedicó a su propia filosofía, y desafortunadamente muchas personas tienen esas experiencias, pero por eso la palabra de Dios dice de que debemos nacer de nuevo y tener una relación fuerte, cercana, íntima con Cristo, no con las personas necesariamente, porque como seres humanos todos fallamos. En la misma iglesia, por muy consagrada que sea una persona, puede fallar, pero Cristo no. Por eso es que tenemos que siempre recordar de que el Señor, la palabra de Dios dice que pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Ni siquiera los apóstoles dijeron que pusiéramos la mirada en ellos, así como mucha gente los respeta e incluso los llegan hasta idolatrar. No, ellos mismos dijeron que pusiéramos nuestra mirada en Cristo. Eso debía haber hecho Gandhi, pero no lo hizo así. Él puso su mirada en los hombres que estaban ahí en ese momento, los cuales eran imperfectos obviamente, y por eso se desilusionó. Así de que todo puede fallar, por muy bueno que sea en este mundo, pero la palabra de Dios no. Así que vamos a seguir hablando del libro de Efesios capítulo 6 y verso 10, donde dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales, gobernadores de las tinieblas, un imperio de tinieblas que está ahí. Podemos sentir su influencia y que va creciendo en el mundo, tanta maldad que va en aumento, y el amor, como dijo el Señor Jesucristo, el amor de aquellos que lo tienen de parte de Dios y que pueden tener de cualquier tipo de amor que es bueno, pues de la familia, del esposo a la esposa, de los papás a los hijos a los papás, pues está terminando, porque este mundo está llenando cada día más de tinieblas. Y hoy es cuando más debemos de acercarnos y fortalecernos en la fe, que viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces allí dice que esa es nuestra lucha, nuestra verdadera lucha,
es contra un imperio de tinieblas, dice, y allí nos da, dice que nos tenemos que poner toda la armadura de Dios, los zapatos del evangelio de la paz, un evangelio de paz, no de guerra, como muchas religiones que imponen su creencia a la fuerza, incluso hasta a llegar a matar a las personas si no aceptan su filosofía religiosa. Eso la palabra de Dios lo condena totalmente, porque la gente tiene que escoger. Dios nos dio Dios, a pesar de que es todopoderoso, Él nos dejó escoger y nos deja escoger. No nos obliga ni siquiera a entrar al cielo, aun cuando Cristo vino y ya murió por nosotros. Ni así nos obliga, todavía nos deja escoger. No como las religiones filosóficas de este mundo, que incluso llegan al punto de violentar a la gente si no cree, si no acepta sus creencias religiosas. O sea, eso no sirve, eso jamás, aunque la gente lo acepte por fuerza, por miedo, no sirve de nada. Tiene que ser voluntario o no sirve. Y entonces ahí tenemos que tener un evangelio de paz. Por eso dice que nos pongamos los zapatos del evangelio de la paz. Dice el cinturón de la verdad, el cinturón para ceñirnos con la verdad. Ya que este mundo pues está saturado de mentira, tenemos que ceñirnos con la palabra de Dios, que es la verdad. Dice puesto también que nos pongamos la coraza de justicia. La coraza es la que protege el pecho. El pecho, pues más que nada lo que se protege es el corazón, donde están los pensamientos, los deseos, las pasiones, los sentimientos, y se desbordan si no tenemos control de ellos. La palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, para que dominemos todas esas pasiones, sentimientos que se pueden activar con un pensamiento que el diablo nos ponga. El Señor en ocasión dijo, todos los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, robos, envidias, odios y todo lo malo, dice, sale del corazón. Y en el libro de los Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de allí fluye la vida. Así que dependiendo cómo está nuestro corazón, si está lleno de la palabra de Dios y está controlado por el Espíritu de Dios, pues va a haber buenos sentimientos, buenas emociones, va a haber dominio propio. Y dice también que nos pongamos el yelmo de la salvación que va en la cabeza, porque normalmente el enemigo viene y ataca a nuestra mente, poniéndonos ideas, sugestiones, pensamientos, y tenemos que reemplazar cualquier pensamiento que es contrario a la palabra de Dios y desecharlo. Por eso entonces tiene que ser como una protección sobre nuestra cabeza. La palabra de Dios, pues tenemos que conocerla, tenerla en nuestra mente, meditar en ella de día y de noche. También dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios también, la espada, porque todas las demás cosas son defensivas, la coraza de justicia, el yelmo de salvación, el cinturón de la verdad, son como quien dice armas defensivas, pero ofensivas, armas ofensivas, es la espada del Espíritu. Y vea el poder que tiene la palabra de Dios en boca de personas que son guiadas por el Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo allá en el desierto, cuando fue tentado por el diablo, le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le contestó con la palabra y le dijo, escrito está, no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en el diablo le pone otra tentación y ya usa también la palabra y le dice, mira, lo lleva a un monte, al pináculo del templo, dice ahí la palabra de Dios. Le dice, tírate desde aquí, porque la palabra de Dios dice en el Salmo 91 que Él va a mandar a sus ángeles para que te guarden y no tropieces en piedra. Y ahí el diablo le quita entonces. Le quita porque pues sabe de que si no conocemos la palabra adecuadamente pues no vamos a ser muy eficaces. Y el Señor le contesta otra vez con palabra de Dios y le dice, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que aunque podamos hacer muchas cosas, no debemos de tentar al Señor para que, como obligándolo a que use su poder, no. Vemos que, en otras palabras, el Señor está diciendo ahí, no hay necesidad de que tampoco tentar a Dios o tratar de vivir o presumir una fe que no es necesaria o que no tenemos. Porque la palabra de Dios también nos enseña que hay que vivir con sabiduría, con inteligencia, con prudencia. Entonces le contesta ahí también, no tentarás al Señor tu Dios, no hay necesidad de hacer eso tú, diablo.
Y la tercera tentación que el Señor le pone, le dice, mira, y una vez acabemos con esto, arrodíllate delante de mí, adórame, y todos estos reinos que tú viniste a rescatar, dice, yo te los doy y te los entrego aquí. Y el diablo le dice, porque a mí me los entregaron y yo se los doy a quien yo quiero. Así que ahí la tentación más grande. Yo creo que al Señor Jesucristo es el único ser humano que el diablo le ha ofrecido todos los reinos del mundo. Porque según la ambición o según el propósito que una persona tiene, así va a ser la tentación según lo que es y lo que tiene. El Señor venía a rescatar al mundo entero, entonces el diablo dice, pues no hay necesidad de que vayas a morir ni que te sacrifiques, arrodíllate aquí, adórame y te entrego todo esto, pero pues eso es mentira que el diablo vaya a hacer eso, o sea, siempre hay un precio muy alto que pagar a los que se arrodillan delante de él. Y el Señor le vuelve a contestar y le dice así, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces el diablo ya lo deja en paz. El poder que tiene la palabra de Dios en boca de personas que son guiadas y llenas del Espíritu de Dios. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios, porque hay mucha religión que leen la Biblia y conocen la Biblia, pero no tiene Espíritu de Dios, el diablo no les tiene absolutamente ningún respeto para nada. Pero una persona que tiene el Espíritu de Dios está llena, vive su vida de acuerdo a la palabra de Dios y conoce la palabra de Dios, entonces allí sí hay poder. Y eso es a lo que el enemigo pues anda evitando, gente que tenga poder, no gente religiosa, no gente que vaya solamente a las iglesias, que hagan algunas actividades, sino gente que tiene poder, que puede usar la palabra de Dios eficazmente. Y el Señor le dice allí, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, diciéndole al mismo Satanás, hey, aunque tú te rebelaste y aunque ya eres enemigo de Dios, te guste o no, tienes que servir al Señor tu Dios tú también. Eso es lo trágico de una persona que no reconoce a Cristo como Señor y Salvador, desde que el Señor vino hasta ahora, hasta el tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque el Señor dijo en una ocasión, todo el que se humilla será exaltado, y todo el que se exalte a sí mismo será humillado. Y todo aquel que tenga necesidad de humillarse y no lo haga, de todos modos un día se va a humillar y ya de nada le va a servir. Esa es la situación de Lucifer, del diablo y todos los que se rebelaron con él, toda esa tercera parte de los ángeles. Un día van a doblar su rodilla, ahorita son enemigos de Dios y son nuestros enemigos y esa es nuestra lucha contra ese imperio de tinieblas. Pero un día ellos, como todo ser humano que se rebeló en contra de Dios y que no lo quisieron reconocer, darle el lugar debido que se merece Dios en sus vidas, se van a arrodillar. Dice, porque escrito está que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Un día lo van a reconocer y se van a arrodillar, pero ya de nada les va a servir. Porque el día de humillarse delante de Dios y de reconocerlo es ahora. Ahora, hoy en este día, dice, hoy es el día de salvación. Si oyeres su voz, no endurezca su corazón. Todos aquellos que murieron y se rebelaron contra Dios y que están, como dice la palabra de Dios, el apóstol San Pedro, bajo castigo por su rebelión hasta el día del juicio, quisieran otra oportunidad. Todas las personas, como el hombre rico, el capítulo 16 de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, ahí habla Cristo, el mismo Señor Jesucristo habló de él y dice, el hombre rico ahí estaba atormentado. Todos los que digan eso lo quisieran otra oportunidad y darían cualquier cosa por otra oportunidad, pero no, el tiempo de arrepentirse, de humillarse delante de Dios es aquí, ahora. No ya cuando es demasiado tarde, porque también muchas religiones enseñan eso, pero eso no es así. Entonces vamos a hablar de un poco de lo que venimos hablando también de Abraham, porque la palabra de Dios dice de que en el libro de Romanos dice que cuando Dios llamó a Abraham, habla de su vida y cómo Dios tuvo que llegar a convencerlo. A pesar de que Abraham hemos visto de que no era una persona mala, no era un criminal, no era una persona despiadada, no era una persona que incluso conocía a Dios, porque según la Escritura vemos que llegó a ser contemporáneo del mismo Noé y de otras personas por ahí, de Melquisedec, el sumo sacerdote que era semejante al Señor Jesucristo. O sea, llegó a conocer personas que conocían a Dios, que llegaron a tener testimonio de que conocían a Dios.
Sin embargo, con todo y eso, Dios tuvo que tratar con él porque a los 75 años lo llama. Ya para esa edad ya estaba saturado de toda la mentira que había en aquel entonces en el mundo. Dios tenía que tratar con él para llegar a convencerlo de que Dios era poderoso para cumplir lo que también prometía. Porque una cosa es creer que Dios existe, que Dios hizo el cielo y la tierra y todo lo demás, pero otra cosa totalmente diferente es creerle a Dios cuando Él nos dice que hagamos algo, cuando Él nos pide que hagamos algo, cuando Él demanda fe y adoración y fidelidad. Entonces Él tuvo que tratar con Abraham hasta que el punto donde dice que llegó un punto donde ya siendo de 99 años y su esposa estéril, no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe. Romanos 4:17 hasta el 21-22 dice, y estando plenamente convencido, plenamente, no el 5%, no el 10%, no el 50%, plenamente significa que estaba 100% convencido. Hay muchas personas que usan en el cristianismo, usan esta frase que dicen, pues es que fulano de tal dice, está convencido pero no convertido. Pero yo quisiera saber, pues sí, pero ¿cuánto está convencido? El 1% eso no es suficiente, el 5% no es suficiente. Hay que estar por lo menos suficientemente convencidos para seguir a Cristo, para servirle a Dios. De nada sirve estar convencido solamente un poquito y no lo suficiente. Y así la mayor parte de gente cristiana realmente están convencidos el 10, el 15, el 20, el 30, el 50, el 70, el 80. El rey David, ¿cuánto estaba convencido? Vea cómo le falló a Dios varias veces. Y el Señor nomás porque pues lo amaba y claro, tenía muchas cosas buenas el rey David, pero falló. Salomón, con toda la sabiduría que Dios le dio, falló, no estaba plenamente convencido. La única persona que menciona la palabra de Dios, de que estaba plenamente o 100% convencida, era Abraham. Pero Dios tuvo que batallar con él. Entonces ahora vamos a hablar más en el capítulo 18, ya cuando Dios se le aparece y ya llega la promesa que le dio del hijo, que ya pasó lo del error que cometió con Agar, que tener un hijo con la esclava y todo eso. Ahora llegamos al capítulo 18 donde Dios le habla ya y le dice, bueno, se llegó el día de que la promesa se cumpla, Abraham. Capítulo 18 dice, y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él, y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos, se postró en tierra. Y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies, y reposad bajo el árbol, y yo traeré un pedazo de pan para que les dé alimento. Después sigáis adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara. Dijo, apresúrate a prepararte 3 medidas de flor de harina amasadas y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerrito tierno y bueno y se lo dio al criado para que lo preparara. Tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Entonces aquí se le aparece el Señor, dice, Dios se le aparece con otros 2 ángeles, porque tiene 2 asuntos que tratar aquí el Señor. Aquí viene a la tierra. El Señor viene desde el cielo. Vea que dice aquí claramente que el Señor se le apareció. Porque hay 2 asuntos bien importantísimos que están entrelazados, que Dios tiene que tratar, y Abraham es parte de eso. El primero, aquí el más importante, es que viene y se llega el día que Dios va a cumplir la promesa de darle un hijo. Y cuando los ve Abraham, dice que inmediatamente se apresura y lo reconoce, dice, no pasen de largo, dice, permítanme que los atienda. Inmediatamente dice que se postró. Fíjese, lo primero que hace Abraham es se postró delante de Dios y adoró. Es lo primero que tenemos que hacer, todo el tiempo humillarnos, porque el que se humilla es exaltado delante de Dios. No humillarnos también un poco delante de cualquier cosa o cualquier persona, delante de Dios. Si hay necesidad, sí, pero delante de Dios todo el tiempo tenemos que humillarnos, adorarlo, porque allí es donde es el mejor comienzo. Entonces vea cómo dice después, viene, trae agua y les lava los pies, señal de humildad y de servicio.
Entonces le adora y está dispuesto a servirles con humildad a Dios. Le lava los pies, lo atiende como se debe de atender. Luego después dice, ahora me gustaría darles algo de comer. Dice que va y trae el mejor becerrito que tiene, tierno, dice, y lo prepara, dice, hace panes con harina, dice, le dice a Sara que prepare unos panes de harina. Y total de que los atiende y les da de comer y los atiende, los lava los pies, como se debe de hacer delante de Dios. Todo ese servicio y todo lo que Él hace por Dios, pues esa es la actitud de Abraham. Para este punto entonces podemos ver, porque cuando comenzó, sale de la tierra de su parentela y empieza a hacer altares. Dice que hace un altar por allá donde primero hace una parada, pero no dice que adora a Dios, nomás hace el altar y reconoce allí a Dios. Vuelve a hacer otro altar y lo mismo, pero en el tercer altar, segundo o tercer altar que levanta para allí, entonces ya dice, invoca el nombre de Dios. En el tercer altar que hizo allá entre Betel y Jai, y allí otra vez regresa después de que fue a Egipto por el hambre, regresa allí mismo, regresa a los fundamentos, allí adora otra vez a Dios. Y así conforme vemos, va avanzando paso por paso, etapa por etapa, que Dios lo va convenciendo y él va reconociendo más de Dios y Dios se le va revelando más. Capítulo 17, 16, por ahí donde se le aparece después de que ya Ismael creció de 13 años, que Dios dejó que creciera el muchacho que viene siendo la obra de la carne, porque tuvo el hijo ese con Agar la esclava. Se le aparece Dios y lo primero que Dios le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Diciéndole Dios, yo tengo todo el poder para hacer y deshacer. No tenías que haber hecho eso con esa esclava, porque eso te va a traer problemas a ti y a tu descendencia para siempre. Y Dios le dice, anda delante de mí y sé perfecto, o sea, sé honesto, sé sincero delante de mí, Abraham. Me hubieras dicho, dándole Dios como diciéndole, me hubieras dicho de tu situación antes de meterte con esa esclava, hubieras sido honesto y sincero, que tú no podías, que tú no te sentías seguro, que no tenías la fe suficiente, lo que haya sido, hubieras hablado conmigo, hubieras orado delante de mí con sinceridad y honestidad, yo te hubiera ayudado, pero no tenías que haber hecho eso con la esclava. Yo soy el Dios Todopoderoso y para eso estoy aquí, para ayudarte, pero tú tienes que ser honesto y sincero delante de mí. Eso es lo que Dios le estaba diciendo acá. Entonces ya pasa el tiempo, ya Dios se le vuelve a aparecer, dice, se llegó el tiempo de la promesa y Abraham entonces ya está más convencido y lo atiende a Dios como se debe de atender, lo alaba, lo adora, le ofrece comida, porque Dios aquí está en un cuerpo físico con estos personajes que son ángeles. Se humilla delante de él, le lava los pies, le da de comer y entonces Dios, vea lo que le dice. Dice entonces, y aquel dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo al año próximo, y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros, diciendo, tendré placer, y después de haber envejecido, siendo también mi señor viejo. Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil o imposible para el Señor? Entonces, ve, aquí Dios le está diciendo, al próximo año, dice, aquí un año voy a volver y tú ya vas a tener tu hijo, dice. Aunque allí dice que Sara no lo creyó realmente, pero el Señor lo que promete lo cumple. Y aquí Abraham ya estaba más convencido, plenamente convencido, a pesar de que ya tenía 100 años y su esposa era estéril. Y eso ya pasó. Por eso hemos dicho de que hay dos verdades en este universo. La de este mundo, la que lleva lógica, lleva sentido común, que si no vemos no creemos, que si no palpamos no creemos. Es una verdad. Como cuando el Señor le dijo a Pedro, camina sobre el agua. Es una verdad que no podemos discutir, nadie puede caminar sobre el agua. Pero es diferente a cuando Cristo le dice, ven y camina. Cuando Cristo le da la orden a Pedro, camina sobre el agua, es otra cosa diferente, porque el Señor está sobre todas las cosas. Su palabra, su verdad está sobre todas las cosas. Y hemos dicho de que por eso cuando Dios hizo este mundo físico, en el libro de Hebreos capítulo 11 dice que lo que se ve, lo que palpamos, fue hecho de lo que no se ve.
de lo que no palpamos, de lo que no vemos. Ahí está. El que no lo veamos o no lo palpemos no significa de que no existe, así como este imperio de tinieblas también. Ellos se rebelaron contra Dios y están en el mundo espiritual. El mundo espiritual simplemente es un mundo diferente a este. No tenemos que darle tantas vueltas, es un mundo que no es de esta materia, no es de esta materia física que nosotros conocemos, es otra materia, otro tipo de creación, pero está allí y Dios lo quiso hacer así. Entonces hay esas dos verdades y Abraham ahora ya está mucho más convencido de esta verdad de Dios, ya no le pone tanta atención, toda su atención, como vemos que cuando el Señor se le aparece aquí, le lava los pies, lo atiende, le da de comer, se adora, lo adora y todo. O sea, toda la atención de Abraham aquí ya en el capítulo 18 está en Dios y en el propósito que Dios tiene con él. Toda su atención. Y esa verdad de Dios que le dice, tú vas a tener un hijo, olvídate de que tu mujer es estéril o que tú tienes 100 años, tú no te preocupes, yo dije que tú vas a tener un hijo, tú vas a engendrar y eso es lo que cuenta. Mi palabra es la que cuenta, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra ciertamente no pasará, dice el Señor. Y entonces aquí lo que tenemos que ver es después de que Dios está tratando de establecer una familia, porque le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las familias o todas las naciones del mundo. Y por eso Dios entonces tuvo que darle a convencer, porque Dios quería formar una familia. Después de Abraham, ¿quién nació? Isaac. Isaac nació. Y de Isaac nació Jacobo, y de Jacobo nacieron todas las tribus de Israel. Y con los años vino el Señor Jesucristo, que nació de la tribu de Judá. Esa es la simiente donde después de que el Señor Jesucristo vino y murió, todas las naciones del mundo, no solamente el pueblo judío, tenía acceso a la bendición de Dios. Como después entonces vamos a empezar a hablar de la vida de Abraham y del efecto que tuvo su obediencia ya en el Nuevo Testamento a través de la simiente que es Cristo. Entonces todas las naciones del mundo, especialmente en este tiempo, donde a través de las redes sociales, que entre más lleguen, entre más esté saturado el mundo de la tecnología, de tener un celular, de tener internet, podemos llegar incluso a los rincones más remotos de la tierra a través de la tecnología, donde muchas veces incluso no se puede llegar físicamente. Podemos llegar y llevar el mensaje de la simiente de Abraham, para que la gente entienda en cualquier idioma de que hay una oportunidad de bendición y de salvación, que no se tienen que conformar a las amenazas, a las malas noticias del diario, que Rusia anda en guerra con Ucrania y que quieren soltar bombas, que Estados Unidos se está acabando, que la maldad va en aumento. Sí, todo eso puede ser verdad de este mundo, pero la verdad de Dios dice, en la simiente, en Cristo Jesús, puedes tener bendición, salvación y vida eterna. Ahora, entre más escuchemos esta verdad de Dios, más le escuchemos, más va a crecer nuestra fe en ello. Porque si no hacemos así, este mundo está saturado de malas noticias y las redes sociales para eso sirven también. Y si no tenemos la naturaleza de Dios, el Espíritu de Dios, tenemos esa tendencia de ponerle más atención a lo malo, a lo negativo, a la tragedia, a las tinieblas, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces aquí el Señor está tratando de establecer una familia para que todo el mundo venga a tener oportunidad a través de Cristo de bendición y de salvación. Dice en el libro de San Pedro, vea lo que dice, voy a leer para que vea qué tan importante es esto. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que no fuiste redimidos o rescatados de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y el apóstol escribe a aquellas personas, le dice, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, en la cual heredamos de nuestros padres con oro y plata. Dice, no nos rescataron con oro y plata, que es lo que más aprecian los seres humanos, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, la simiente de Abraham. Fuimos rescatados, Acuérdese de que Abraham ya tenía la bendición de Dios y él pudo ir a rescatar a su sobrino Lot cuando fue secuestrado por aquellos reyes en Sodoma y Gomorra. Entonces, este Lot fue rescatado
por Dios, porque usó a Abraham. Pero Lot desafortunadamente regresó, después de que fue rescatado por Abraham, regresó otra vez a Sodoma y a Gomorra. Y acabó en desgracia porque su familia, vea, acá Dios está tratando de establecer una familia que le crea y que pueda ser canal de bendición al resto del mundo. Y Lot es un hombre justo, pero es de ese tipo de personas, de ese tipo de cristianos, que son justos, pero se conforman con ir a la iglesia nomás. No tienen visión, no tienen ambición en el reino de Dios. No están para nada convencidos que tienen que ser bendición en el reino de Dios. Porque su misma familia, siendo rescatada primero una vez, vuelven a lo mismo y entonces sí se pierde. Se pierde, ¿por qué? Porque al vivir en Sodoma y Gomorra, ciudades que estaban saturadas de maldad. Y entonces aquí Dios, la otra cosa importante que tiene que hacer es tratar con Sodoma y Gomorra. Después de que sale de comer, se levanta, dice que Abraham va a despedirlos. Y Dios dice, no le voy a ocultar a mi amigo Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra, porque yo sé que él va a ser un hombre que le va a enseñar a su descendencia el camino de Dios. Entonces le voy a decir lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué Dios le dice a Abraham? Porque Dios está acá tratando de establecer una familia como Él quiere con Abraham, pero sabe de que la situación de Sodoma y Gomorra, si avanza, le va a estorbar y lo puede hacer mucho daño, porque acuérdese que en cuestiones de sexo somos muy débiles muchas veces, y ahí está Abraham cuando se metió con la esclava, y a través de toda la Biblia podemos ver que esa es una debilidad muy grande en los hombres hoy en día. Entonces Dios dice, tengo que acabar con la situación de Sodoma y Gomorra, porque ha llegado a tal nivel que ya no, vea, es una sociedad tan maligna, tan mala, tan pervertida, que Sodoma y Gomorra ya no se podía ni gobernar ni terrenalmente. Ni hombres ni Dios podían hacer nada. Ni la intercesión de Abraham, el amigo de Dios, pudo salvar a Sodoma y Gomorra, porque ya estaba la situación muy mal. Esas son las dos situaciones que el Señor vino desde el cielo a tratar en el tiempo de Abraham. Lo de Abraham y lo de Sodoma y Gomorra, porque dijo, quiero que mi familia, de aquí a un año Abraham va a tener a su hijo, y quiero que nazca en el mejor ambiente posible. Y por eso tuvo que deshacerse de Sodoma y Gomorra. El diablo ha convencido a mucha gente en este tiempo que vivimos de vivir ese estilo de Sodoma y Gomorra. Y vea que el Señor dijo, los últimos días serán como los días de Lot. ¿Por qué el Señor no dijo, serán como los días de Abraham cuando era contemporáneo, era su tío? ¿Por qué no dijo como los días de Melquisedec, que vivía en ese tiempo también el sumo sacerdote que es muy exaltado por el cristianismo? ¿Por qué dijo como los días de Lot? Porque va en aumento la maldad. Los días de Lot, hay gente desafortunadamente más que abunda más, como Sodoma y Gomorra, está creciendo mucho esa maldad. El diablo está convenciendo. No es que haya nacido en un cuerpo de mujer o de hombre, sino que el diablo, lo mismo que hace con un criminal, con cualquier otra persona, para rebelarse en contra de Dios, lo mismo hace en este caso, o no, en la homosexualidad o el lesbianismo, en cualquier inmoralidad sexual. Lo que hace es convencer a la persona, y la persona se deja convencer, y ya lo venció. Convencer es lo mismo que vencer a alguien. Pero acá entonces el Señor dice, en la simiente de Abraham van a tener la oportunidad de ser bendecidos todas las naciones de la tierra. Acepte a Cristo, la simiente de Abraham, para que tenga esa bendición y esperanza de vida eterna. Dios lo bendiga y hasta la próxima.